Esta narrativa le ayuda a desarrollar lo positivo a pesar de estar en un entorno tóxico donde se enfatiza la capacidad para responder a las cuestiones que se le presentan en la cárcel por los conflictos que diariamente van teniendo. En resumidas cuentas, estas narrativas son muy interesantes porque ofrecen 7 características en los relatos que ellos van exponiendo. Lo utilizan como estrategia para expresar sus comentarios autobiográficos. Se hacen protagonistas, pues entiende de una mejor manera su propia existencia. Expresan cómo ve el mundo, cómo lo comprende desde el respeto y la autoconfianza. Le ayuda a construir no solo su perfil identitario, fruto de lo vivido, sino su entorno social y su cultura. Tienen un carácter multifacético, porque posibilita que los internos se reinventen en el presente. Cuando consigue relatar ese sufrimiento, van siendo observador de su historia y se esfuerza a la metamorfosis de transformar la desgracia en una prueba. También la narrativa le ayuda a no quedarse en el presente, en el sufrimiento del hecho delictivo, sino que le transita a una nueva realidad. Y por último, es una narrativa dinámica en la interpretación de los acontecimientos a permitirle una reestructuración del yo para configurar la propia narrativa subjetiva, asumiendo y retando su propia existencia como experiencia de vida. Otra narrativa que nos encontramos son las de miedo. Están condicionadas por esa atmósfera carcelaria, un miedo que le hace imaginar futuros posibles y el modo de cómo afrontarlo. En esa narrativa de miedo, en sus palabras, observamos que es una forma de violencia que experimenta por los conflictos que se viven ahí, y en otras ocasiones vemos que es una exteriorización de un lenguaje de diálogo interior y del miedo limitante que sufre, con narrativas de no puedo, no soy capaz, la sociedad me estigmatizará por haber estado en la cárcel. Recuerdo que una persona que era bastante gruesa, que era cocinero, nos decía, tengo miedo a salir de la cárcel porque nadie me va a querer, porque salgo de la cárcel, porque soy muy gordo. Luego, en grupos de 30 o 40 internos, hemos observado que hay una narrativa de mimetización. Son narrativos que tienen el mismo patrón de relato cuando van hablando, cuando van exponiendo todos su forma de ver las cosas. Muy parecido a lo que observamos en las redes sociales, ¿no? Con ese mainstream que todos exponen la misma idea, ¿no? Pero aquí observamos que esa narrativa de mimetización en círculos a partir de los 30 o 40 internos se dan bien o por una lealtad al grupo o bien por un miedo a ser distintos, ¿no? Por significarse, ¿no? Ahí siempre hacemos constar la importancia de la singularidad, de encontrar la grandeza en cada uno, ¿no? De esa riqueza de ser distinto porque aportamos algo diferente a los demás. Las menos sería unas narrativas de superación en donde algunos nos narran después del programa a los 7, 8 meses, pero son los menos, pues narrativa de superación, donde dicen, tengo una disciplina en mis actos, evito pensamientos negativos, afronto los obstáculos diarios de la cárcel, hace una lista de las cosas que le gustaría hacer. Son las menos, pero nos asombran de esa capacidad de inteligencia emocional que desarrollan ese tedio del día a día carcelario. Recuerdo que uno nos contaba, porque
un poco retando a los compañeros, diciendo, mira, pues yo me levanto, me pongo a leer la Biblia, que me hace pensar muchísimo, luego me voy al gimnasio y le estoy dando vuelta al coco con las preguntas que me he hecho de la Biblia, después corro en el patio, luego ceno y como se tienen que acostar bastante pronto, y yo acabo súper cansado y yo duermo muy bien. Ligada a la anterior sería en las narrativas motivadoras personales, ¿no? Donde nos dicen, yo vivo el momento presente, voy siendo consciente de mis logros personales para conseguir esa pequeña rutina, visualizo mis metas diarias, tengo mi plan B para momentos de bajón. Estos son, podríamos decir, la narrativa más significativa, ¿no? Pero como observamos que, que muchos tienen problemas para verbalizar su pensamiento, percepciones, ideas, tenemos unas cartas modelo donde tenemos los principios de la frase para que situarlo en el momento delictivo, cómo se encontraban, cuáles eran sus emociones para que las escriban, cómo se encuentran en el momento presente, qué quieren en el futuro, qué propósito de vida tienen o qué quieren llevar a cabo y qué pasos están realizando para ello. Muchos le vienen mejor la escritura. Yo, en resumidas cuentas, puedo hablar de 5 aspectos que hemos observado en estas narrativas que le ayudan a reinsertarse para la sociedad, para llevar a cabo su objetivo, su forma de enfrentarse a la vida, su forma de saber pedir, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, a su jefe. Hemos observado cinco aspectos. De exclusión de responsabilidad y de sentimiento de culpa en algunos momentos. En muchos casos son narrativas para protegerse de ese sentimiento, desembocando en relatos de eludir y evadir responsabilidades. Por ejemplo, no había ningún testigo que probase que yo había cometido el delito en ocasiones. En otra es de co-creación de narrativas, donde crean y estipulan realidades de su forma de ver y de interpretar a las personas. Contextual, porque narran conforme a su entorno psicológico y cultural en el que han vivido y viven. Intencional, porque mandan lenguaje de intenciones en la manera que quieren reflejar una situación o bien expresar una actitud al respecto. Por ejemplo, se roba naranja porque hay que darle de comer a la familia. Y por último, subjetivista, por el enfoque particular del sentimiento que le ponen en el discurso que hacen. Cada uno capta una parte de la realidad del tema. No se ve de una forma unívoca, sino como a través de un prisma donde cada uno capta una parte de él. En definitiva, y con esto termino, estaríamos ante narrativas de semblanza en que se materializan los mundos interiores y se reflejan las distintas perspectivas del mismo entorno de la prisión, pero que le ayuda a enfocar su vida de otra manera. Gracias. Muchísimas gracias por compartirnos parte de su experiencia y conocimientos, doctora Adela. De verdad que valoramos mucho las aportaciones que nos brinda respecto de el uso de las palabras en la gestión de los conflictos para la transformación educativa. Y para continuar con la exposición de este tema, cedemos ahora el uso de la voz a la doctora Lue Palma. Adelante, doctora Lue, el micrófono es suyo. Estamos aquí juntas y ahora cambiamos de posición. A ver,
Yo voy a hablar del lenguaje como la herramienta más importante. Voy a compartir pantalla. Bueno, primero voy a abrir. Eso es. A ver. Aquí. Y si lo consigo, ¿no? Sí. Aquí. A ver si se ve. Aquí. ¿Sí? ¿Se Listo. ve? Sí, sí, muy bien. Vale, voy a darle a la pantalla completa para ir esto. Me decís si por favor lo veis bien. Bueno, ¿se ve? ¿Se ve? Se ve, doctora Perfectamente, Lua. sí. Perfectamente. Bueno, yo a lo largo de toda mi experiencia, también estudié, cuando hice la tesis doctoral, pues estudié las narrativas y me di cuenta que la narrativa es la construcción del mundo que hacemos cada uno, como ha puesto mi compañera que me antecede, pues ha puesto bien de manifiesto. Ella ha estudiado muy profundamente las narrativas de los internos, ¿no? Y yo la estudié cuando empecé a trabajar la tesis doctoral y efectivamente he ido profundizando en el tema y me he dado cuenta que parece algo muy complicado, porque efectivamente con la narrativa lo hacemos todo, con el uso de la palabra lo hacemos todo, pero la conclusión a la que llego, pues para mí es tremendamente positiva y quería transmitirosla, ¿no? Por eso elegí este tema. El uso de la palabra en la gestión de conflictos para la transformación educativa. Aquí he puesto una frase que veis, la palabra une, separa y dispara. Es bastante curioso cuando nos ponemos a introducirnos en la profundización de lo que es el lenguaje. El lenguaje, la propia Biblia lo dijo, ¿no? Dios dijo, hágase la luz, y lo dijo con palabras, ¿no? Y a lo largo de muchos relatos de la propia Biblia se manifiesta claramente el poder de la palabra, ¿no? Y es algo que a mí personalmente me fascina, porque fijaos lo que supone cuando alguien con la palabra nos engancha o alguien es capaz de motivarnos. Es que prácticamente lo hacemos todo, ¿no? Con la palabra. Porque, hablamos del lenguaje, pero en esta ocasión me voy a referir al lenguaje verbal, porque claro, el actitudinal es el lenguaje no verbal, que como ahora más o menos haré la reseña también, tiene que ser congruente, porque la palabra sin congruencia prácticamente está vacía de contenido, ¿no? Entonces ahí es donde nos mostramos que somos integrales, que somos personas que utilizamos la palabra, pero si esa palabra no está conectada con lo que nosotros somos, de nada sirve, es como si estuviera vacía de contenido, ¿no? Y lo fascinante de la palabra, que lo mismo que es capaz de construir, de crear, que ya no lo dijo la Biblia, como estoy diciendo, ¿no? O sea, la Biblia empieza diciendo que Dios creó el universo, diciendo, hágase la luz, ¿no? Y entonces se hizo la luz sobre las tinieblas. Esto es sintomático y tremendamente simbólico del poder inmenso que tiene la palabra, ¿no? Hasta el poder de construir, pero también tiene el poder de matar. Por eso me ha salido, digamos, esta pequeña frase de la palabra une, separa y dispara. El que separe ya es malo, pero lo perverso es cuando dispara, ¿no? Y sin embargo, la palabra es capaz de crear poesía y de crear el nivel más importante espiritual en el ser humano, ¿no? Que es la poesía. O lo que nos transmiten con las palabras de los místicos, ¿no? Y el conocimiento científico, todo va a través de las palabras, ¿no? La narrativa más bien va a nuestra historia personal, a nuestra manera en que narramos lo que estamos viviendo. Pero el uso de la palabra es esencial al ser humano. No estoy diciendo nada que no sepamos, ¿no? Simplemente una reflexión que quiero hacer con ustedes en esta red que para eso está
y que, bueno, pues que aportemos y veamos realmente esta riqueza que es tan simple como yo quiero exponeros ahora y tan poderosa, tan tremendamente poderosa. Fijaos que la palabra es la materialización de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Si yo no lo digo con palabras, lo puedo estar expresando con una actitud, pero la actitud es interpretable. Entonces, si a esa actitud yo le uno mi palabra y le cuento a una persona que me ve a lo mejor en una actitud más o menos triste o más o menos apagada y me pregunta, ¿qué te pasa? Entonces yo voy a expresar en palabras lo que me está pasando por dentro, que es la vida. La vida es el constante fluir de los sentimientos y de los pensamientos y de los movimientos emocionales y también de energía que suceden dentro de nosotros, ¿no? Del uso de esa palabra pues depende nuestra forma de vida y de convivencia. Si nosotros tenemos, y lo estamos viendo desgraciadamente en estos momentos tan difíciles que se están viviendo a lo largo del planeta completo, que ha estado siempre, pero que parece que se va generalizando, ¿no? La cantidad de conflictos que hay, que se produce, siempre está en medio la palabra, siempre está en medio esa información, esa transformación que podemos manipular de lo que está sucediendo. Entonces, mi reflexión es el uso poderosísimo que tenemos, del que no somos apenas conscientes, lo sabemos racionalmente, pero yo lo que quiero es que introyectemos dentro de nosotros y veamos realmente el poder portentoso que tiene el uso de la palabra. Por ello, y por ella, la palabra depende de la educación. ¿Con qué palabras nos han educado? Porque la palabra transmite la cultura. Y una palabra, por ejemplo, en nuestra manera de comunicarnos, hay palabras que para nosotros no tienen un significado, me refiero al español de España y al español de los pueblos latinoamericanos. Es español y nos podemos entender, y sin embargo tiene significados completamente distintos. Depende de qué, de la cultura que a su vez ha creado esa palabra, ¿no? No es lo mismo la cultura inglesa que la cultura latina, española o japonesa. Son culturas diferentes. ¿Pero de qué depende? Volvemos a lo mismo, de la palabra que la ha creado. Con la palabra nos definimos y definimos al otro. Yo soy el que decido cómo miro al otro y lo que digo del otro. Pero es importantísimo algo, para que la palabra llegue al otro y no quede vacía de contenido, tiene que estar ajustada. ¿Ajustada a qué? A mi ser, a lo que yo soy, a lo que yo tengo o puedo ser en potencia. En eso, con eso quiero decir y usar el término de ajustada. La palabra ajustada es a lo que yo soy, y entonces en el momento que la uso así es liberadora para mí y constructiva. Para mí, lógicamente cuando me refiero a mí me refiero a cualquier persona, ¿no? Su uso, evidentemente, como lo utilice distorsionadamente, y distorsionado es alejado de mi actitud, de mis sentimientos, de lo que yo soy, entonces daña. Y daña a la misma persona que lo hace. Si yo digo algo de mí que no es cierto, que no siento, que no vivo, que no estoy, que no palpita con mi ser, daña, miente y distorsiona mi propia realidad personal, lo mismo que distorsiona a la persona con la que me estoy comunicando a través de la palabra. Por lo tanto, la palabra ajustada tiene el poder de mostrarnos a la mirada de los otros. Los otros nos pueden ver. Yo he puesto este dibujito para que veáis que tenemos un concepto de lo bueno y lo malo de una manera tajante y radical, ¿no? No es así. O sea, lo mismo que ya lo saben los orientales saben que el yin y el yang forman parte de una misma dinámica y que el uno está incrustado en lo otro. Bueno, pues nosotros en vez del yin y el yang pues lo hablamos entre bueno y malo, ¿no? O sea,
Y aquí veis, pues, veis como uno dice, me han dicho que es bueno ser un poco malo, ¿no? O que es malo ser un poco bueno, al contrario, ¿no? En realidad todos tenemos las dos opciones. ¿Por qué? Porque tenemos dos movimientos, yo ya esto en otra ocasión lo he tratado, si creo recordar, ¿no? Tenemos todos dos movimientos naturales, sistémicos, que están en nuestro ser, que es el movimiento hacia la paz, hacia lo positivo, pero también tenemos el movimiento hacia la violencia, hacia lo negativo y hacia lo destructivo. ¿Por qué? Porque el ciclo de la vida es así. El ciclo regenerador de la vida pasa por la destrucción. Entonces, cuando nace una montaña, a lo mejor tiene previamente que producirse unos terremotos, unos movimientos sísmicos que destruyen a la vez que construyen, ¿no? Entonces, esa dinámica está en nuestra vida y eso es así, es una realidad que es comprobable, que no es que lo diga yo, la tenemos todos dentro. Entonces, los sentimientos hacia lo positivo o hacia lo negativo lo tenemos todos. Entonces, ¿por qué nos movemos a un lado o a otro? Pues nos movemos a un lado o a otro porque efectivamente con el lenguaje, es con el que podemos interaccionar. Y es con el que transmitimos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y las necesidades. ¿A quién? A los demás. Yo he puesto esa frase, ¿no? Y el verbo se hizo carne, que también es otra frase tomada de la Biblia. No lo tomo a nivel ético o religioso, lo tomo a nivel histórico, ¿no? O sea, cómo se nos cuenta a través de una bibliografía que es considerada sagrada para algunos pueblos, pero independientemente de que se considere o no sagrada, es una transmisión histórica de cómo se interpreta o se ha interpretado por los pueblos orientales, de alguna manera, la creación del mundo, ¿no? Y la creación del mundo está en la palabra, o sea, y la palabra y el verbo se hizo carne, ¿no? El lenguaje nace para que podamos interaccionar y es una herramienta esencial para la supervivencia y, por supuesto, para la convivencia constructiva. Si no podemos comunicarnos, fijaos que lo que estamos buscando en el universo y lo que se han mandado en las ondas estas que llevan tantos años fuera de nuestra Tierra, lo que van buscando es transmitir un lenguaje, el poder comunicarnos con la vida extraterrestre que pueda haber o con la que nos podamos encontrar en este caminar por la vida, ¿no? Es esencial, efectivamente, el lenguaje para la herramienta. Expresa nuestras necesidades vitales, las materiales, las sociales, las espirituales. Y de ahí es donde vemos que surgen de los conflictos más profundos, porque cuando a la hora de transmitir a través del lenguaje nuestra necesidad, la que sea, puede ser una necesidad tanto social como material o como espiritual o vital, no podemos conseguir que el otro la reconozca o nos la reconozca y la acepte. Y entonces ahí es cuando empezamos a reaccionar más violentamente. ¿Por qué? Por las razones que voy a contar ahora, que yo creo y que creo que científicamente también están demostradas. Cuando no podemos expresar bien lo que necesitamos, o ni siquiera lo podemos entender nosotros mismos, porque también vivimos muy alejados, nosotros tenemos un lenguaje de justificación con nosotros mismos, nos contamos muchas narrativas, como ha dicho Adela antes, ¿no? Nos contamos narrativas o de victimización, o de esto me pasa a mí porque tengo muy mala suerte. Entonces nos alejamos de nuestras auténticas necesidades. Cuando el lenguaje se acerca y se adecua a nuestras necesidades, efectivamente podemos comunicarnos, pero cuando se aleja y no somos capaces de expresar las necesidades y la otra persona no nos las reconoce, entonces nos enfadamos, nos volvemos más agresivos, más violentos. ¿Por qué? Pues porque el lenguaje evidentemente crea conflictos y debajo de las necesidades, si no las atendemos,
está el instinto de supervivencia. Entonces, yo necesito para vivir una serie de atención a necesidades. Las primeras, evidentemente, son las materiales del cuerpo, las básicas, ¿no? Pero luego hay otra serie de necesidades que si no son atendidas, como por ejemplo la necesidad de amor, la necesidad de reconocimiento, de afecto, de aceptación, si todo eso no nos lo reconocen, entonces para nosotros se convierte en un problema. ¿Y qué tratamos? De defenderlas como sea, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan los conflictos. Y esos conflictos empiezan además a separarnos de nuestra verdad y también de las de los otros, porque si nosotros ni siquiera podemos ver nuestras propias necesidades, también es bastante más difícil que podamos ver las de los otros, salvo que nos la digan o nos la expresen claramente. Por ello que las palabras pueden destrozarnos la vida y las de los otros, ¿no? Y pensemos en una de las cosas más terribles que históricamente nos muestra su grado de destrucción, como son el chismorreo. Yo creo que en México también se habla de, este término se usa con el mismo sentido que le damos aquí en España. El chismorrear es el hablar de cosas en que la mayoría de ellas inventadas sobre una persona, que se le achacan a una persona que en la mayoría de las ocasiones son mentiras o son distorsiones de la realidad que producen muchísimo daño y producen mucho dolor. Mientras más pequeña sea la comunidad, el chismorreo es más potente, ¿no? Ahora estamos viendo lo que crea lo tradicionalmente llamado chismorreo, lo que crea ahora a través de las redes sociales. Lo que los anglosajones denominan fake news, ¿no? Noticia falsa, pero es lo que siempre ha venido siendo en el lenguaje verbal, pues el crear cosas que no tienen base o que son falsas o que están distorsionadas. Esto hace muchísimo daño, no tengo por qué explicar más, ¿no? Porque expresa también la palabra nuestro odio, nuestra furia, la envidia y en definitiva, pues lo que es la violencia interior, que querámoslo o no, lo tenemos. La educación, por tanto, la palabra y el conflicto están irremediablemente interconectados. No son cosas que se puedan aislar de ninguna manera. Depende de cómo nos hayamos comportado, depende de cómo estemos, así vamos a comunicarnos. En el conflicto, se habla muchísimo del conflicto y no voy a hablar de dos cosas, solamente dos características del conflicto que son peligrosísimas. La primera es que enfrenta a la gente. Cuando hablamos de conflicto es porque ya enfrenta. Y la otra es que al enfrentar pone en alerta a las dos partes. Y no solamente a las dos partes, sino a la gente que también está alrededor, que está observando, ¿no? Entonces, el peligro del conflicto es que crea un enfrentamiento y que a la vez crea una alerta precisamente derivado de ese enfrentamiento, y esa alerta lo que hace es retroalimentar el propio conflicto, ¿no? Por lo tanto, un conflicto no es un mero desacuerdo. Desacuerdo tenemos todos a toda hora y no pasa nada. El problema es cuando lo llamamos conflicto porque ya crea ese enfrentamiento. Un conflicto no está, lógicamente, en las diferencias, sino en el enfrentamiento y por ello en la alerta que genera. Y cualquier proceso conflictivo pone en alerta no solo a las personas que están involucradas directamente, sino también a los vinculados con los propios protagonistas, aunque sean simplemente meros espectadores o que se tenga mera relación. Por lo tanto, fijaos que el conflicto tiene muchas cosas, puede ser positivo, pero como el conflicto aumente de alguna manera el enfrentamiento, ahora es cuando ya tenemos un grave problema. Y lo malo es que se va a disparar, ¿no? Marinés Suárez, una experta mediadora argentina, que supongo que será bastante conocida por todos, habla de diferencia entre conflicto y disputa. La disputa es cuando ya está el conflicto con esos enfrentamientos que son digamos,
a ver cómo lo digo, esos enfrentamientos que ya se ven, que son ya están vistos por todos, se ven y han salido al exterior. Uno puede tener un conflicto consigo mismo, con otras personas, pero si no se ha dado el enfrentamiento externo, igual ni nos damos cuenta de que existe ese conflicto, ¿no? Cuando los conflictos se perciben como disputa, ya el enfrentamiento está exteriorizado, es visible, y ahí ya empieza a ser interpretado por los otros que lo observan, ¿no? Y esto lo que hace es aumentar la conflictividad, porque claro, uno lo interpreta de una manera, otro lo interpreta de otro, que ya son las partes que están enfrentadas, y ahora todas aquellas personas que tienen acceso al conflicto. El juez va a interpretar el conflicto, el psicólogo va a interpretar el conflicto, el médico puede interpretar el conflicto, el abogado lo va a interpretar, en fin, así podemos seguir hablando de todos los profesionales que puedan entrar al conflicto. Pero ¿qué es lo que importa en el enfrentamiento? ¿Qué es lo que tenemos que mirar realmente en el enfrentamiento? Pues el enfrentamiento resulta que provoca reacciones cerebrales, tanto en el sistema límbico, creando sentimientos de miedo, porque claro, cuando ves que tienes en contra a alguien que sientes que te está atacando, porque eso es el enfrentamiento, entra miedo. Y ese miedo, reconocido o no reconocido, provoca reacciones reptilianas del cerebro. Tenemos los tres cerebros, ¿no? Las tres formas de cerebro, pues va a digamos, a la reacción del cerebro reptiliano. Cualquiera de esas reacciones es válida para fomentar sentimientos de miedo porque están basadas en el instinto de supervivencia que se activa por el miedo. Entonces, si yo sé que tengo que enfrentar, lo que me estoy diciendo a mí misma, o sea, el lenguaje interior conmigo misma es cuidado, que la persona que tengo enfrente me va a atacar, me está atacando. Y me está atacando con el lenguaje, de que me está recordando cómo es el conflicto o qué conflicto es el que yo tengo. Aquí os he puesto digamos, pues las tres partes importantes del cerebro. Tenemos el neocórtex, que es el cerebro evolucionado, el que hace reflexiones, el que juzga, el que decide. Ese cerebro le da un mensaje al sistema límbico, que es el cerebro ya de los mamíferos, donde ya surgen las emociones. Y si el neocórtex dice, oye, este tipo viene a atacarme o me está negando, está diciendo cosas de mí que son falsas, y entonces lo vivimos como un ataque, lo que se produce en el sistema límbico es una emoción negativa de defensa, y esa es la que pasa al cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano es un cerebro de supervivencia. ¿Qué significa de supervivencia? Que solamente tiene tres respuestas. Y las tres respuestas son: la primera, ataco si puedo defenderme atacando, o me defiendo si me están atacando. Entonces, la manera de salir de la situación es o ataco yo o me defiendo. No puedo hacer eso porque no me veo con fuerza ni para atacar ni para defenderme, entonces huyo. Y en el caso de que no sepa qué hacer, si lo mejor es huir, me paralizo. Eso lo hace el sistema reptiliano de manera automática. Lo mismo que late el corazón, nos late el corazón o hacemos la digestión, donde nuestro neocórtex no interviene. Y de hecho, en momentos de supervivencia, si el cerebro reptiliano no toma el control, nos podemos matar. Por ejemplo, si vamos en un accidente, vamos a tener un accidente de coche y nuestro sistema, el neocórtex, el cerebro consciente, dice, ¿para dónde tiro? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿O sigo de frente o me paro? El reptiliano actúa directamente y mira el hueco donde menos daño vayamos a poder tener. Estas son las reacciones del cerebro. Entonces, ¿qué me provoca a mí un conflicto? Un conflicto me provoca un enfrentamiento. Y si me provoca un enfrentamiento, quien va a regir eso de manera inconsciente es el cerebro reptiliano, dependiendo de las emociones que tengamos y dependiendo de lo que nos decimos a nosotros mismos.
Y digo nos decimos, porque no lo decimos, nos hablamos interiormente. Y efectivamente aquí entra la gran protagonista, que es la educación. ¿Qué educación hemos recibido? La educación la hemos recibido, evidentemente, de manera vicaria, que es cómo nosotros aprendemos por ver cómo se comportan nuestros padres, las personas queridas, pero nosotros nos referimos y nos comunicamos con el lenguaje verbal. Si el lenguaje que recibimos, en España había un antiguo dicho que era la letra con sangre entra, era un tema educativo, la letra con sangre entra. Esto ahora nos parece, desde el punto de vista que estoy planteando, nos parece una auténtica barbaridad. La letra no entra con sangre, no entra con sangre. A nosotros lo que mejor percibimos y lo que mejor introyectamos dentro es aquello que nos hace feliz, aquello que nos hace ponernos alegres, no lo que produce terror. Sin embargo, la educación se hace y se ha hecho, y me temo que se sigue haciendo aún a través de unas actitudes violentas, unas actitudes represivas, de castigo, de como no hagas lo que se te dice, castigo, ¿no? La educación utiliza el lenguaje, evidentemente, esto no estoy diciendo nada nuevo, pero quiero hacer esta observación, ¿no? Porque el lenguaje que se utiliza y que utilizamos es ambivalente. O sea, lo mismo usamos un lenguaje pacífico que lo mismo usamos un lenguaje violento. Y a ello le unimos la actitud que tenemos, ¿no? O sea, la actitud potencia uno u otro lenguaje. Si yo estoy en una actitud pacífica y utilizo un lenguaje pacífico, lo que le llega a la otra persona es absolutamente pacífico. Si yo utilizo un lenguaje pacífico, pero mi actitud es violenta, a la otra persona le está llegando ambivalentemente, ¿vale? Y eso crea ya conflicto. A eso le unimos que si además le metemos parte de violencia, actitudes groseras, lo que hemos llamado tradicionalmente maleducadas. Yo insisto mucho y se lo insisto a mis alumnos, la educación, ahora que se habla tanto de malos tratos, decimos, la educación es los buenos tratos. Lo que es buen trato cuando nos dirigimos a los otros con educación, nos estamos dirigiendo con un buen trato. Pero lo normal es que utilicemos el lenguaje ambivalente, porque es el que hemos aprendido, ¿no? Y eso, cuando es violento, evidentemente ya en sí mismo crea el conflicto, ¿no? Yo he puesto aquí estos dos dibujitos, el mismo que puse antes, pero también he querido poner el de Simpson, porque como los conoce casi todo el mundo, en el hombro derecho y en el hombro izquierdo, pues tenemos un ángel y un diablo, ¿no? Y efectivamente, el ángel y el diablo pues están dentro de nosotros y nos están hablando permanentemente, que es nuestro cerebro, que se está diciendo cosas a sí mismo. El cerebro reptiliano recibe en último término el mensaje. ¿Es de supervivencia? Pues si es de supervivencia actúo y actúa inconscientemente. Si no es de supervivencia y nos quedamos solamente en el sistema límbico, bueno, podremos manejar más o menos las emociones, pero hay mucha gente que no puede dominar las emociones. ¿Por qué? Porque el lenguaje que está diciendo el neocorte al límbico, esto es así, esto no está bien, esto se está haciendo mal, esta persona me quiere agredir, y entonces el sistema límbico empieza a acelerarse hasta que finalmente llega al punto del miedo inconsciente, que ya ese sí pasa al reptiliano. Por lo tanto, si usamos un lenguaje pacífico, lo que vamos a crear es paz. Esto no nos quepa duda. El tema es que no somos conscientes. Para mí, el mediador que fue consciente de todo esto fue el inventor de la comunicación no violenta, Marshall Rosenberg, ¿no? Ya fallecido recientemente, pero este hombre se dio cuenta de dos cosas importantísimas, que debajo del lenguaje violento lo que hay es una comunicación de necesidades no satisfechas que hacen que reaccione el reptiliano, porque el cerebro reptiliano, porque considera que es de supervivencia.
todo lo que el cerebro reptiliano considere que es de supervivencia nos va a llevar a que reaccionemos de manera inconsciente. Y no en los conflictos, como reaccionemos de manera inconsciente, entonces tenemos asegurado el enfrentamiento. Mira, yo aquí también quiero hacer una apuesta por otra cosa. Tan malo es expresarse violentamente como no expresarse. Porque si no nos expresamos, no podemos crecer. Nosotros crecemos a todos los niveles porque nos podemos expresar. Y de hecho, cuando el ser humano va evolucionando, va hablando mejor. Un niño apenas entiende el lenguaje y luego va desarrollando hasta llegar a las excelencias que para mí es el lenguaje poético, ¿no? O sea, llegar a expresar lo espiritual en un lenguaje verbal, me parece que eso es de una entidad superior, de un ser humano ya que ha llegado a un nivel mucho más de los que estamos en la vulgaridad simplemente del conocimiento. Pero bueno, esto es importante y quiero reseñar que tenemos que, por alguna razón, expresarnos. Ahora, la forma de expresarnos no tiene por qué ser violenta, evidentemente. Todo lo contrario, nos daremos cuenta de eso, ¿no? Ay, perdón, que se me ha ido. Aquí. Bien. Fijaos que en los enfrentamientos con el lenguaje violento lo que se provoca es la necesidad de defensa. Ahí he puesto esos dos dibujitos. La necesidad de defensa y la consecuencia de esa necesidad de defensa, justamente ¿qué es? Pues que se producen reacciones inconscientes que se retroalimentan permanentemente. Aquí veis que una persona tiene una lengua viperina de alguna forma y la otra persona dispara flecha, ¿no? O sea, tú me atacas con el lenguaje y yo me tengo que defender automáticamente, ¿no? Conviene, es importante no confundir la paz con el orden o con la obediencia ciega, ¿no? O el sometimiento, porque eso, todo lo contrario a la paz, lo que produce es violencia. Por eso he dicho que el no expresarnos nos impide crecer. Cuando estamos en un régimen autoritario no podemos crecer porque no se nos permite expresarnos. Entonces la palabra es absolutamente importante. Y aquí traigo una frase de Einstein que dice que si siempre hacemos lo mismo, ¿no? Pues no vamos a esperar resultados distintos. Si buscamos resultados distintos tendremos que no hacer siempre lo mismo, buscar hacer cosas de manera distinta. Y yo creo que la grandísima herramienta de la justicia restaurativa es justamente el lenguaje, la palabra. La palabra justa, entiéndase esto, ¿no? O sea, la palabra justa, no la palabra de cualquier forma, en absoluto, o aquella que levante algún tipo de sentimiento negativo en las partes, ¿no? Por eso se cuida muchísimo. Es una manera diferente la justicia restaurativa de pensar, ¿no? Sobre y de entender los conflictos. Como veis, es algo más que la violación de las leyes, esto lo sabemos todos y no simplemente es una reseña. Pero su herramienta es la congruencia verbal, que además, curiosamente, es lo más fácil de aprender y de enseñar. Es que el lenguaje es lo más fácil de aprender, el lenguaje verbal me estoy refiriendo, ¿no? ¿Cómo lo aprendemos? Pues transformando las conversaciones en base a estrategias que generan un diálogo pacífico y participativo y no buscar únicamente una solución de un conflicto sustentado en lo que sea razonable. Es que los conflictos, conflicto y razón no tienen por qué ir unidos siempre, ¿no? Esta frase es muy bonita de Fania Davis que nos dice esto, ¿no? Sobre la justicia restaurativa. Es que es curioso cómo lastimamos a otras personas supuestamente para demostrar que no tenemos que lastimar porque lastimar no es lo correcto, sino que es incorrecto. Esto en realidad lo que activa es lo que he venido diciendo, ¿no? Un ciclo interminable para perpetuar los daños, porque ya sabemos que la violencia solo genera violencia, no genera paz. La violencia puede generar sometimiento, aplastamiento, imposición, pero desde luego paz, ¿no? Entonces, lo que la justicia restaurativa busca es interrumpir ese ciclo que se ha hecho dañoso para las relaciones humanas, tanto en los delitos como en cualquier otra
otra parte, y lo que me gusta de la justicia restaurativa que dice ella, ¿no?, es que es un campo de sanación y no un campo de guerra, efectivamente, ¿no? Bueno, yo he puesto aquí esto que entre todos construimos y no quiero entreteneros más, pero quiero hablaros de dos apuestas que se ha hecho. Una en Sevilla, el ayuntamiento hizo una mediación vecinal donde esto es de un centro cívico de Sevilla, donde la gente se reúne a hablar de los problemas del barrio. Y bueno, pues es una cosa parecida a los círculos, y ahí pues se toman decisiones con las que todos estén conformes. No tienen por qué ser unánimes, sino que les valga a todo el mundo, y eso solamente se gestiona hablando. Y luego hay otro ejemplo muy bonito que se ha creado en la comunidad, en la comunidad de Cataluña, porque allí ya hay mucha convivencia entre inmigrantes, y como desarrollo de derechos humanos y para evitar el racismo, lo que se hace es existe un un instituto donde se quieren poner en práctica esos derechos humanos, evitando los odios, evitando los bullying y las desigualdades, ¿no? Y bueno, pues ese proyecto es muy bonito. No me da mucho tiempo a contarlo porque tampoco quiero entreteneros y sobre todo no quiero cansaros, pero sí quiero, ahora que veamos estos dos... ¡Ay, que lo voy a poder poner desde aquí, Kevin! Creo, sí. Voy a poner dos pequeños vídeos que son, a mí me parece que son como para un poco finalizar esto, ¿no? Me parece que son muy, muy significativos. ¿Lo vais a poner vosotros? A mí se me abre. Sí, termino un momentito de dar esta última diapositiva, si os parece. ¿Me la puede volver a poner? ¿Qué se me ha ido? Entendido, doctora. Sí, ya puede volver a compartir pantalla usted. Oye, vale. Exactamente, esta. Es que quiero que veáis esta última reflexión que hago. No me sale, ¿no? Ahora no me sale. Ah, vale, perdón, sí, que no le estoy dando, yo soy bastante poco conocedora de los temas informáticos. Bueno, fijaos que yo quiero terminar con esta frase porque para mí es tremendamente motivadora, porque somos capaces de aprender todo tipo de lenguaje, idiomas, matemáticas, el idioma matemático, la física, la química, el lenguaje informático, a descifrar lenguas muertas, como todas las ancestrales de pueblos indígenas de los más recientes, el latín o en Egipto, ¿no? Y desciframos lenguas y de todo. Y entonces no nos han enseñado la más fácil, que es el lenguaje más fácil y más simple, que es el de la paz. Ese no se enseña en la escuela. En la escuela se enseña a ser pacífico, a resolver conflictos pacíficamente, pero que primero tienen que enseñarnos ese lenguaje. Esta es la reflexión que yo me he hecho a mí misma, ¿no?, a la hora de preparar esto. Es decir, tenemos que aprender el lenguaje para la paz. Y es tan fácil que lo genial es que podemos aprenderlo fácilmente, porque basta con querer hacerlo. Solo se nos exige para aprender este lenguaje el querer hacerlo, el estar atento y simplemente aprenderlo, como aprendemos cualquier otro, muchísimo más complicado. Y ahora sí, si queréis, ponéis el primer vídeo, porque es un experimento que se ha hecho que creo que va a ser muy potente para todo esto que estoy hablando. Así que muchas gracias y bueno, espero que la reflexión pues, nos haya servido. Este es lo que yo he querido compartir. Muchísimas gracias. Mira, el experimento.
Lucas. Okay. Hi. Hello. Hi. 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 Hello. 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 How are you? Good. You came to the castle? Yeah. Perfect. I'm sorry. Are you Lithuanian? Yes, Oh, I am. perfect. Please, can you translate this for me? I'll try if I... You translate, please. You will have to say this, or you will. No. Like on my Facebook page, and someone wrote it to me. I don't know the person. Who wrote you this? I got it on my Facebook, so I was like, how can I understand it? Oh, do you know this guy? You know this guy? No. I just came to Lithuania like 2 weeks ago, so. Oh, fuck. You know, I will not translate it to you. It's very humiliating. Okay? I'm not sure I want to translate to you this because it's really shit. It's very difficult to say to looking in your eyes. So no, I can't. No? Didn't work. Well, I mean, like there's no like useful information for you here. You wanna hear this, really? Yeah, because I would like to know better, Okay, but. Okay. Will you will get this really personally, or you will not get this personally? I don't know, because I just came to your country 2 weeks ago, so. Yeah, And I got, it's racist. It's really bad, and I don't like this. So, okay, I'm gonna try to say these words. So, yeah. Monkey, what are you doing in Lithuania? Go back to Africa. That your smell would be not here. And if you will not get this, we will catch you. And from your slave skin, We will make shoes. I'm sorry. Sorry, don't read it, okay? Just. I'm really sorry. So I just what can say, I apologize about that person. He's sort of idiot, or I don't know.
It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, pues esta ha sido mi reflexión y no sé, me gustaría ahora escuchar un poco lo que pensáis sobre el tema, ¿no? Algo que tenemos tan cerca, tan fácil, que simplemente tenemos que poner a mirar que podemos tener un lenguaje de paz, de convivencia, y eso es lo que vamos a crear, porque el lenguaje es creador y es el lenguaje más fácil. Muchas gracias, doctora, por su maravillosa participación y ponencia el día de hoy. Les recordamos a todos los asistentes del día de hoy que pueden estar poniendo sus preguntas o sus dudas en el chat y posteriormente les vamos a dar atención a ello para que la doctora nos pueda ayudar a resolver alguna de ellas. Siguiendo con el orden del día, cedemos ahora el uso de la voz a la licenciada Aurora Hernández, quien va a dirigir una actividad. Adelante, licenciada. Hola, ¿qué tal? Muy buen día y muy buenas tardes. Pues bueno, lo que van por ahí dejándonos sus participaciones en el espacio de preguntas y respuestas para recuperarlos por ahí en un espacio de intercambio.
para no perder por ahí la tradición de lo que nos gusta habitualmente también hacer por aquí en estos espacios, preparamos una pequeña actividad didáctica a la que se pueden conectar desde sus correos electrónicos. Igualmente, denme un segundo, les voy a dejar por el chat el link para ingresar a la actividad en caso de que quieran acceder a través de sus computadoras. Y si están viendo esta increíble conferencia que me ha entusiasmado muchísimo escuchar a la doctora Luis y a la doctora Adela, pues pueden tomar sus teléfonos y escanear por ahí el código que voy a proyectarles a continuación. A ver, denme un segundo. Ya ven que la tecnología en ocasiones huele el miedo. Mientras tanto, vayan poniendo también sus preguntas, comentarios, o participaciones para darles lectura posterior a que terminemos esta actividad interactiva que hace verificación de nuestros conocimientos aprendidos el día de hoy. Muy bien, ahora sí. Muy bien, por ahí pues estamos con el título de la conferencia. Voy a moverme de diapositiva para compartirles el código que les mencionaba. Si toman sus teléfonos y abren la cámara directamente, la ponen sobre el código QR, los va a remitir automáticamente a la actividad. Lo ha usado una vez en clase, una vez que lo uso. No, nosotros que tenemos bucla. Por alguna razón desean hacer la actividad desde sus computadoras, pueden dar clic en el link que les compartimos en el chat. Entonces, bueno, parece ser que ya ahí se van conectando las personas. Como mencionaba la maestra Jessie, pues es un poco verificar los conocimientos. Vamos a hacer una serie de preguntas que por ahí van a propiciar un poco la reflexión. No hay preguntas correctas ni incorrectas, es solamente como para ahí medir un poco qué fue lo que más nos resonó a lo largo de estas dos charlas que tuvimos el día de hoy. Muy bien, ya hay por ahí bastantes personas conectadas. Vamos ahora sí a la primera pregunta. Y dice, es indispensable para que las partes en conflicto puedan hablar. Pueden ver que en sus dispositivos tienen 3 opciones: confianza, apertura, autogestión emocional. Como bien mencionó la doctora Lu, toda esta parte del poder, ¿no? que tenemos por ahí cuando hablamos a veces sin un filtro y demás. Muy bien, entonces la mayoría de las personas nos dice que la apertura es indispensable para las partes en conflicto, aunque también, por supuesto, confianza y la parte de la autogestión emocional. Excelente. Por ahí a veces hay que estar un poco pendientes de las preguntas porque tenemos más o menos 15 segundos para responder, ¿de acuerdo? Para estimular, por supuesto, el cerebro adecuadamente. La escucha afectiva implica, ahí podemos dejar de manera escrita lo que nosotras y nosotros consideremos. Escucha afectiva. Hablamos mucho sobre la importancia también de la emocionalidad. Muy bien. 10 segunditos más. 5. Correcto. ¿Qué tenemos? Empatía, confianza, atención plena, apertura, respeto.
el permitir a otras personas expresar sus emociones sin juzgarlas. Qué importante, ¿no? Muchas veces escuchamos y luego queremos preparar un consejo, pero a veces basta con decir, te he escuchado. Escuchar con todos los sentidos, excelente. Responsabilidad, entender, comprensión, diálogo, escuchar activamente a las partes y tomar en cuenta sus emociones, muy, muy importante la parte de validar las emociones. Acercamiento, atención y respeto, estar atento, escuchar con objetividad, muy bien. Conciencia, escuchar conscientemente, excelente. Comprensión, comunicación asertiva, inteligencia emocional, atención completa, considerar las condiciones de la otra persona además de las mías, exactamente. Qué importante, ¿no? El poder echar mano de esta parte como imparcial, que ya mencionaba alguien por ahí en la parte del objetivo. Bien, muy bien, excelentes participaciones. Ahí nada más, de manera referencial, las personas que han contestado más rápido. Muy bien, vamos con la siguiente. Y dice así. Perdón. Ay, una disculpa. Se me trabó aquí esta. ¿Qué importancia tiene el diálogo en la transformación colectiva de los conflictos? Muy bien, por ahí ya van cayendo las respuestas. Diez segunditos más. Mucha, muy importante, llegar a acuerdos, necesaria, muy bien. Toda la importancia es una oportunidad, darse cuenta de todas las perspectivas y las necesidades de las y los otros. Es crucial, es primordial. ¿Qué importancia tiene? Pues una cultura de paz. Sin ella no se puede llegar a un acuerdo. El respeto irrestricto a la persona, muy bien. Encontrar soluciones rápidas, ok. El diálogo nos ayuda en ello. Responsabilidad y empatía, una vía para resolver los conflictos de manera pacífica. Depende, por supuesto, cómo usemos el diálogo, ¿verdad? Ya hablábamos, esa frase muy, muy bella que nos compartía la doctora Lue, que la palabra también a veces, en ocasiones, dispara. Hablando se entiende la gente siempre, maravilloso, es esencial, elemental, fundamental para la recomposición social holística. Qué bella respuesta. Muy bien, determinante total. Excelente. Muy bien, por ahí quien tiene ese imagen de los piecitos es quien ha estado más pendiente de la temporada. Muy bien, y finalmente, en una palabra, ¿cuál es el poder de la palabra? Pueden dejar por ahí 3 participaciones y conforme las vayan compartiendo van a ir apareciendo en la pantalla. Influir, fuerza, diálogo. El lenguaje es creador. Sanar, qué importante. Conexión, acercamiento, comunicación, transformación. Reconocimiento, amor, confianza. Por ahí las palabras que aparecen de mayor tamaño pues son las que se han repetido también, entonces ahí podemos ver que hay un consenso en general precisamente en la parte de la fuerza, la paz, la confianza, la comunicación, sanar también, empatía. Y por ahí las que vemos más pequeñas, pues vemos también que encontramos la parte de conectar,
mediación tal cual, percepción, responsabilidad, reconocer, crear empatía y conexión, resultados, entendimiento. Muy bien, excelente. Entonces, podemos ver que estamos de acuerdo en la parte de la empatía, de la fuerza, de la paz, la confianza, la comunicación, el sanar, el poder y el convencimiento y el amor, por supuesto. Excelente. Pues muchas gracias a todas y a todos por participar en esta actividad. Y ahora sí, vamos recuperando las preguntas que nos han ido dejando en la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, licenciada Aurora. Bueno, voy a mandarles por ahí al chat del seminario los links de los videos de YouTube que vimos anteriormente para que puedan tener acceso a ellos. Y ahora vamos a continuar con las rondas de preguntas y respuestas que por ahí nos han estado haciendo favor de dejar. Le pedimos por favor a la licenciada Arely Muñoz que nos ayude con esta dinámica de preguntas y respuestas. Adelante, licenciada. Sí, bueno, entonces ahora voy a proseguir a dar lectura a algunas de las preguntas que amablemente los participantes nos han hecho llegar para que nos hagan favor de responderlas, doctora Lue, doctora Adela. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se crea un lenguaje de paz y cómo uno no violento? Si gustan dar respuesta, doctora. Para ese lenguaje me iría un poco a Marshall Rosenberg, en donde habla como para crear ese lenguaje de escucha, primero tienes que encontrar cuáles son las necesidades del otro. Eso es fundamental. Ahí radicaría, sí. Es que yo he tocado el punto de Diana, la compañera, porque es que resulta que efectivamente el lenguaje se vuelve violento. A lo mejor he pasado lo he hecho muy rápido y no lo he concretado. El lenguaje se vuelve violento cuando percibimos que no vamos a poder satisfacer una de nuestras necesidades. Da igual que sea material, que sea emocional, que sea espiritual o social, ¿vale? Por ejemplo, una necesidad social es que se nos reconozca y que pertenecemos a un grupo determinado, ¿no? Entonces, cuando sentimos, por alguna razón, porque nuestro propio diálogo interno nos dice que nos están excluyendo, que no nos reconocen o que ni siquiera nosotros somos capaces de encontrar la necesidad real que hay debajo, entonces como que el lenguaje que recibe la emoción del sistema límbico se activa en el sentido de sentirse mal, no puedo atender esta necesidad. Y ese mensaje le llega directamente al reptiliano. ¿Y el reptiliano cómo actúa? Me están quitando algo que está la supervivencia. Porque efectivamente nosotros para sobrevivir no solo es comer, dormir y tener las necesidades físicas cubiertas. Eso es evidente que no es así, ¿no? Entonces, si sentimos que algo nos falta o que nos lo van a quitar, o que la otra persona me lo está disputando porque se está enfrentando conmigo, entonces, ¿cómo reacciono? Reacciono agresivamente en la mayoría de los casos, porque en digamos, en nuestros genes está la violencia como una manera también de defendernos de algo que creemos que nos van a quitar o de algún ataque que que lo podemos vivir como que vamos a perder la supervivencia, ¿no? O la vida. O algo muy importante para la vida. Entonces, todo lo que sea mandar un mensaje al sistema límbico o al sistema reptiliano de que la otra persona me está atacando, ya automáticamente convierto mi actuación y mi lenguaje en violento.
¿Cuál es el proceso? El que marca Rosenberg. Rosenberg dice, tenemos que aprender necesariamente a detectar nuestras necesidades, ¿vale? Y una vez que detectemos nuestras necesidades, pedir ayuda para poder satisfacerlas. Entonces, ¿cómo me dirijo yo al otro? Si yo lo que pido es ayuda, no lo estoy viviendo como una agresión que me hace el otro, sino como una petición de ayuda que yo le hago a la otra persona. Y es muy difícil que cuando nosotros en vez de agredir pedimos ayuda, es raro que una persona no quiera prestárnoslo. Y además también tenemos que aprender a sostener el no del otro y que el otro diga, mira, pues yo ahora no puedo prestarte esa ayuda porque yo tengo otra necesidad que tengo que atender, que es la mía, ¿no? Entonces, cuando nos relacionamos así, lo que estamos es hablando, lo que estamos es comunicando necesidades, pero no de una manera agresiva. Agresiva nos volvemos cuando esas necesidades ni siquiera nos las reconocemos, pero queremos que nos las reconozca el otro y que el otro las atienda. Y entonces ahí es donde surge el movimiento agresivo o hasta a la agresión, que al fin y al cabo es un movimiento de defensa. Entonces, ¿dónde estamos basados actualmente? En la defensa. El sistema judicial defensivo. Uno te acusa y tú te defiendes. Uno castiga y tú te defiendes. Entonces, mientras estemos en el lenguaje de defensa, ese lenguaje es totalmente violento. Tenemos que pasar al lenguaje restaurativo, que es precisamente sentarnos a dialogar a ver qué necesitan los otros y qué necesitamos nosotros y cuál es la solución válida para todos. Ese. El no enfrentamiento. No hay enfrentamiento. ¿Vale? Puede haber todas las diferencias del mundo, pero no tiene por qué haber enfrentamiento. No sé si... a mí me queda claro para mí, pero no sé si queda claro para los demás. No, sí, doctora, queda muy, muy claro. Muchísimas gracias por su respuesta. Ahora me voy a permitir dar lectura a algunas otras preguntas que nos hicieron llegar los participantes. Las voy a leer todas a la vez para no interrumpir su explicación y que nos pueda dar la respuesta a todas. ¿Sí? Bueno, empecemos. La que sigue es, ¿el lenguaje puede llevar en su discurso o establecer relaciones de poder y obediencia? En ese caso, ¿cuáles serían los puntos medulares del mismo? La siguiente es, ¿qué hacer cuando se rompe el diálogo? Cuando la otra persona no quiere escuchar. Otra pregunta, ¿platicar con firmeza es hablar de manera violenta? Otra duda que nos hicieron llegar, ¿qué palabras pueden dirigirse al cerebro reptiliano de otra persona para evitar la conducta agresiva ante una crisis? Serían esas las preguntas que nos han hecho llegar los participantes. Doctoras, adelante, por favor. Yo voy a contestar la última. ¿Qué podemos hacer para llegar al sistema reptiliano de la otra persona? Poco. Porque es el lenguaje de la otra persona la que se lo dice a sí mismo. El sistema reptiliano nada más que te cree a ti. Entonces, si tú me dices, oye, yo no te estoy atacando, yo no quiero esto. Si mi neocortes se lo cree, entonces mi neocortes manda al sistema límbico y dice, no te pongas nerviosa, no pasa nada, y entonces no llega al reptiliano. Pero si yo te digo a ti, tranquilízate, y además de manera incongruente, o sea, de manera fuerte, que te tranquilice, que yo no te estoy atacando porque haces esto, porque es lo que estoy es retroalimentando el lenguaje violento, porque tú lo percibes, tu neocortes lo percibe y tu sistema límbico lo percibe como agresivo, y ese es el mensaje que le manda al reptiliano, se lo mandas tú. Al reptiliano se lo manda cada persona. Entonces, yo tengo que poder tomar el lenguaje de lo que el otro me está diciendo. Si me lo creo, lo hago mío y llega hasta mi reptiliano. Si no me lo creo, el reptiliano solamente va a obedecer a mi lenguaje. ¿Me explico? ¿Sí? No sé si es suficiente. Entonces, lo importante no es lo que nos diga el otro,
sino como yo interpreto lo que me dice el otro, porque mi sistema reptiliano nada más que me va a creer a mí. ¿Vale? Si yo, por eso tenemos una capacidad de absorción perfecta. Es cuando decimos, vamos a abrirnos, ¿qué es? Vamos a escuchar lo que dice el otro, porque a lo mejor no coincide con lo que yo pienso. Y seguramente no coincide. Entonces, si yo me dirijo a una persona, no con lo que quiere convencerme, sino con su verdad, y yo con mi verdad, para eso tengo que estar alineada entre lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Porque si no, lo que estoy es esquizofrénica. Digo una cosa, pienso otra, siento otra y actúo de otra. ¿Qué es lo que el primer aprendizaje? Primero, a detectar nuestras necesidades. Cuando yo me siento mal, tengo que saber por qué me siento mal. Tengo que saber qué necesito, qué quiero en un momento determinado. ¿Vale? Claro, esto viene como consecuencia de que desde pequeños los padres nos han adivinado las necesidades. Pues nosotros no hablábamos, no nos comunicábamos, nada más que mediante el llanto, la risa, el bienestar, ¿no? Y los padres nos han adivinado siempre lo que necesitamos. Y claro, hemos crecido pensando que los otros nos van a adivinar. Y llega un momento en que ya no nos adivinan nada. Somos nosotros los que tenemos que satisfacer nuestras necesidades, las que podemos solos, y las que necesitamos ayuda, pedirla. Porque nadie se lo va a inventar, se lo puede imaginar. Entonces, el gran desconocimiento es de nosotros mismos. Tenemos que aprender a conocernos y saber qué necesitamos en un momento determinado. Y esto cambia a lo largo del día. O sea que tú por la mañana a lo mejor tienes un estado de ánimo y luego tienes otro. Y no sabes por qué. Porque debajo de cada estado de ánimo hay una necesidad o varias necesidades. Entonces, ¿qué hago yo con el otro? Yo le puedo decir al otro, en el lenguaje pacífico, mira, yo tengo esta necesidad y ahora quiero saber y me interesa la necesidad que tienes tú y a ver cómo podemos compatibilizarla. Que no podemos compatibilizarla, bueno, pues haremos lo que podemos. Yo te ayudaré a ti a hacer lo que puedas y tú me ayudarás a mí a hacer lo que yo pueda. Entonces ahí se rompe el lenguaje violento. Pero cuando yo le niego a otro su necesidad y pongo la mía y digo que la única que existe es la mía y que no me está entendiendo, que me está atacando, ¿no? Este es el lío que curiosamente con el lenguaje basado en la comunicación no violenta se acaba el problema. Se acaba el problema y muchas veces no vamos a poder atender ni a tus necesidades propias, porque imagínate, tienes sueño y hambre. Y dices, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Y dices, pues mira, tengo más sueño que hambre. Pues voy a dormir y luego como. Bueno, pues esto va a ser así siempre. Tenemos que darle, muchas veces tenemos que dar, ¿cómo se llama? Duelo, ¿no? A una necesidad y ahorita no la puedo satisfacer, ¿no? Si tú vives en medio de una fiesta y necesitas silencio, pues o te vas de la fiesta o te vas a tener que aguantar hasta que llegues a tu casa y encuentres silencio, ¿no? Que esto es que es así. Pero cuando nosotros nos dirigimos a los otros reconociéndole exactamente que tienen las mismas necesidades, evidentemente, vamos a recibir, en un 90% vamos a recibir ayuda y vamos a recibir una respuesta no atacante, no de enfrentamiento, sino de ayuda y apoyo, que es lo que hace el lenguaje pacífico, el lenguaje no violento. ¿Sí? ¿Cuál era otra pregunta? Que se me ha ido, con esta se me ha ido. Bueno, y no se preocupe, doctora, se la repito. Sí, el lenguaje puede llevar en su discurso a establecer relaciones de poder y obediencia. En ese caso, ¿cuáles serían los puntos medulares del mismo? Cuando el lenguaje autoritario, el lenguaje violento es autoritario, impone al otro, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que darnos cuenta? Darnos cuenta de qué quiere el otro. Y si el otro lo que quiere es dominarme o imponerme algo, eso yo me tengo que dar cuenta. Este es un problema, porque en los medios de comunicación se nos está dando órdenes permanentemente, que terminamos cumpliendo porque no pasan por nuestros filtros y decir, esto es bueno para mí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La Coca-Cola. La Coca-Cola es un veneno impresionante.
ecológicamente no sé cuántos miles de litros de agua desperdicia para hacerla. Pero el lenguaje es que tú con la Coca-Cola eres una persona feliz, solidaria, y ese mensaje pasa sin filtro a nosotros. Y entonces, ¿cómo lo tomamos? Como no autoritario, no agresivo, al contrario, nos están dando un mensaje muy bueno, ¿no? Y encima, como la Coca-Cola es dulce, que lleva azúcar, pues todavía mejor, ¿no? Porque el azúcar también produce reacciones químicas en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que estar? Atentos a los mensajes. Y si hay mensaje autoritario o de imposición, yo tengo que ver el contenido del mensaje y no tragármelo porque sí, porque lo dicen en la tele o porque lo dice una autoridad o porque lo dice una persona que yo respeto mucho, ¿no? Yo tengo que evaluar eso y ver si es bueno para mí o no lo es. Si eso atiende unas necesidades mías o al contrario me está perjudicando o me va a retirar derechos o no me está respetando. Ese es el punto, la esencia, no quedarnos solamente en cómo nos lo quieren transmitir, porque esta es toda una industria sobre el lenguaje de marketing y de comunicación por los medios, ¿no? Por los medios audiovisuales. Entonces, eso es algo que tenemos que ver. Otra más. No sé si he contestado antes, yo no sé si tú quieres decir algo, Adela. Bueno, en este punto de poder y obediencia es muy importante a mí cuando me llegan gente al gabinete, yo lo primero que le aclaro que esto es un bucle que se entra y te tienes que dar cuenta que estás en un bucle. Entonces hay que despertar de ese bucle. En el momento que la víctima, que es la obediente, se da cuenta, tiene que hacer un gran trabajo porque tiene que ser una persona muy consciente para que el otro no se vuelva agresivo. Debería tener un entrenamiento en el valor de la palabra. ¿Sabes? Es como lo de los 4 acuerdos, ¿no? Que también lo repito mucho en las sesiones. Sé impecable en tus palabras. Habla sin juzgar, etcétera, ¿no? La importancia personal. Sí. No, lo que dice otro es del otro, no es tuyo. Ese es otro, ¿no? Y haz lo que puedas, lo mejor que puedas. Exactamente. Esto es de vuestro escritor mexicano, Don Miguel. En los 4 acuerdos, que ya está el 5º, por cierto. Y entonces, efectivamente, hacemos lo mejor que podemos, porque no nos han enseñado. Entonces, tenemos que aprenderlo. Y además, lo bueno es que lo podemos aprender muy fácilmente. En el momento que tengamos 4 claves, yo os recomiendo que leáis La comunicación no violenta de Rosenberg. Es un libro para poder detectar primero nuestras necesidades, ver cómo las necesidades acuden a los sentimientos para satisfacerlas y luego el neocorte toma decisiones. Esto estaría muy ligado con la siguiente pregunta, para no alargar todo. La segunda pregunta creo que es qué hacer cuando el otro no atiende en un lenguaje cortés, ¿no? ¿No era más o menos eso? La segunda pregunta. Sí, exactamente, doctora. Sí, en eso sí sería muy adecuado aprender el proceso que describe Marshall Rosenberg. Primero, observar, sin juzgar, a ver el otro qué perfil tiene, ¿no? Después, expresar cómo sus palabras te están afectando. Perdona, me siento herida por tus palabras. Yo, desde el momento que una habla desde el yo, no estás molestando al otro. Me estoy sintiendo herida. Luego plantea las necesidades. La víctima, yo necesito esto. ¿Cuáles son tus necesidades? Para ver cómo podemos gestionarla. Y por último sería, una vez que se plantea las necesidades, la petición, ¿no? Porque una cosa es lo que tú necesitas como ser humano para llevar a cabo
la petición, porque a lo mejor el otro, su necesidad es distinta para llevar a cabo la petición, ¿no? Y luego la tercera, todo está muy relacionado, que te planteaban cómo ser firme si, decía una, que una habla con firmeza. Si eso muchas veces puede resultar agresivo. Depende de la actitud, porque tú puedes hablar muy tajantemente, pero con una actitud totalmente cariñosa hacia la otra persona. Y decir, mira, yo necesito esto, quiero esto. Y lo que estaba diciendo Adela es, yo hablo desde el yo, no desde tú tienes que hacer, tú tienes que decir, tú tienes, ¿no? Ahí eso es agresivo, porque estás imponiendo, estás mandando un mensaje agresivo. Pero tú puedes ser firme, por ejemplo, en la educación es fundamental el poner límites. Y a los niños hay que ponerle límites. Y esos límites se le ponen con firmeza, no agresivamente. Es decir, esto no se puede hacer. O yo no voy a dejar que haga esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vas a resolver tú? Entonces, darle el paso a la otra persona. Pero normalmente va en la alineación entre el lenguaje verbal y el actitudinal. Entonces, tú puedes estar diciendo palabras muy suaves, pero también puedes tener una actitud muy fuerte, muy agresiva. Entonces, lo que llega en el 95% es la actitud, antes que la palabra. La palabra, para que tenga fuerza, tiene que ir acompañada de la actitud, de ser congruente. En resumidas cuentas, a tenor de lo que dice Luis, es dominar el arte de la asertividad. Saber decir las cosas con mucho respeto. En el lenguaje verbal, la actitud unida al tono, el tono es brutal. En el cómo decir las cosas, es decir, el tono, el cómo decirlo, la forma asertiva también. Es decir, dominar el arte de la asertividad. Sería... Y además incluir al otro, esto lo insiste mucho Rosenberg. Incluir al otro, o sea, tú puedes estar hablando de ti en el momento en que eres capaz de decirle y tú qué necesitas o tú cómo te sientes, cambia por completo el lenguaje, porque lo estás incluyendo, no lo estás excluyendo. Y cuando hablamos violentamente, excluimos totalmente. Lo que hacemos además es el enfrentamiento, no solamente que excluya, es que me enfrento con el otro, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Adela, doctora Lue, por sus comentarios tan oportunos y que nos han dejado, de por sí su ponencia fue extraordinaria y fue sumamente clara, y con estas respuestas a las preguntas que nos hacen llegar los participantes, pues todo queda aún más claro. Muchísimas gracias, doctora. A vosotros. Muchas gracias, licenciada Arely, también, por supuesto, a la doctora Lue y Adela por compartir sus conocimientos, y asimismo agradecemos la participación de las y los asistentes que mediante sus preguntas abonan al enriquecimiento de estos espacios. Ahora, continuando con el orden del día, cederemos el uso de la voz a la maestra Jessica Delgado Rayas para que pueda brindarnos unas palabras de cierre de nuestra sesión. Adelante, maestra. No, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Súper fascinada y agradecida con todas estas participaciones tan interesantes que han sido muy motivadoras y creo que ante todo muy didácticas y pedagógicas, ¿no? Porque muchas de las veces escuchamos toda esta serie de temáticas de cómo es que tenemos que hacer la paz, pero nadie nos indica cuáles son como las herramientas precisas para poder de alguna manera recoger este cambio de conducta y de perspectivas. Ha quedado clarísimo, bueno, evidentemente a través de nuestras ponentes, varias herramientas, varias recomendaciones orientadas a cómo construir la paz desde el diálogo, desde el lenguaje, y es ir tomando conciencia. Por ahí nos dan algunas recomendaciones en cuanto a lecturas, que en este caso nuestros participantes quieran de alguna manera tener en cuenta. Ya han dado ustedes algunas, pero bueno, todos los temas relacionados con el ámbito de la inteligencia emocional, el ámbito de la neurociencia, que también tiene que ver con los temas de comunicación, la responsabilidad afectiva, la potencia en el tema de la asertividad o comunicación asertiva, podrían ser temas que pudieran ser parte justamente del bagaje de información que necesitamos seguir recopilando en el aprendizaje de todos estos temas.
temas. Por nuestra parte, queridas doctoras, a las dos, de verdad, nos sentimos súper agradecidas por toda la participación. Tenemos un especial cariño por ustedes, en este caso, hermanando nuestros países. Ya hemos tenido la posibilidad de tener a Lue por acá en México. Esperamos pronto volverla a tener por acá. Ya los estaremos invitando todos ustedes. La doctora Adela es invitadísima. La verdad es que nuestro país es un país muy hermoso. Y francamente, sí, somos puro corazón, pero también somos muy emocionales, muy afectivos. Y sabemos que toda la información que se nos ha estado proporcionando mucho ayudará a que llevemos reflexiones personales a nuestras vivencias, ¿no? A nuestras interacciones cotidianas que tenemos en nuestros entornos personales, familiares, en los espacios laborales y particularmente en esta parte de la formación tan importante que tenemos como docentes, muchos de los que estamos aquí, ¿sí? Entonces, se quedan ahí las reflexiones y bueno, no sin antes quisiéramos mostrar por ahí, agradecerles a ustedes a través de este pequeño reconocimiento que hace la Universidad de Guanajuato y que me honro en este sentido de poderles otorgar, tanto a una como a la otra, a la doctora Adela Robles Acuña, y también ahorita vamos a mostrar la de la doctora Lue Palma Chazarra, ¿verdad? Que en este sentido la Universidad de Guanajuato otorga con mucho cariño y mucho afecto a nombre de la universidad, yo así lo manifiesto, este reconocimiento tan especial a cada una de ustedes por su distinguida participación como ponentes en el seminario del tercer encuentro universitario internacional hacia la cultura de la paz desde los mecanismos alternos de solución de conflictos, llevada a cabo en esta ocasión del 3 de marzo al 30 de junio, y bueno, extendemos esta constancia con la fecha final de nuestra participación por parte de la doctora Cecilia Ramos Estrada como secretaria general de nuestra universidad y de su servidora, quien humildemente les agradece mucho este espacio y esta disposición a permanecer unidos en esta gran red de colaboración que tenemos en torno justamente a los temas de la paz, ¿sí? Muchas gracias a todos los participantes, de verdad agradecemos mucho su disposición, sus aprendizajes y los seguimos esperando por ahí para la siguiente sesión. Les haremos llegar esta constancia, doctoras, a sus correos y de verdad que me siento muy honrada y muy distinguida por habernos apoyado en esta sesión. Gracias a todos. Muchísimas gracias y vuelvo a insistir en el reconocimiento del trabajo que está haciendo la maestra Jessica por toda esta red y cómo todos aprendemos de esta preciosa red que nos está ayudando a esto, ¿no? A que realmente construyamos cultura de paz, que es lo que más se necesita hoy por hoy en el mundo. Así que un abrazo enorme y muy agradecida. Muchas gracias. Un beso desde acá. Muchas gracias. Continuando con la dinámica de nuestra sesión del día de hoy, previo al cierre de esta misma, les voy a proyectar el código QR para que puedan realizar el registro y de la misma manera les voy a compartir el link en el chat del seminario web para que puedan registrarse. Por ahí vi que algunas personas estaban preguntando respecto al link de asistencia, que han tenido problema para registrarse en sesiones anteriores. Si gustan por ahí mandarnos un correo, les damos atención a la brevedad posible. Y bueno, ahora sí me voy a permitir compartir el... Bien, en lo que realizan el registro, agradecemos a todas las personas que pudieron acompañarnos en esta mañana por su presencia, por su atención y por supuesto por el trabajo realizado durante toda la sesión. Es así como damos por concluida esta cuarta sesión del seminario Tercer Encuentro Universitario Internacional hacia una cultura de la paz desde los mecanismos adecuados de solución de conflictos. No sin antes hacerles la más atenta invitación para que nos hagan favor de contar con su distinguida presencia en la siguiente sesión que se va a desarrollar el siguiente viernes 19 de mayo en un horario de 9 a 11 de la mañana con la ponencia Justicia Restaurativa y Violencia de Género en el ámbito universitario, a cargo de la doctora María Falcón Caro de la Universidad de Sevilla y el Instituto de Mediación Integradora. Muchísimas gracias por su atención a todos. Que tengan un excelente día. Un excelente día, un abrazo para todos y que se fomente la paz entre nuestros espacios, ¿eh? Bienvenidos sean todos y cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, bye bye. Igualmente, hasta luego. Bye.